Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Colombia, buenos días. Reciban todos ustedes un grandioso y cordial saludo. El día de hoy, en esta mesa de información, en este escenario cuyo nombre es Jurídica Sandra Yaya, detrás de este micrófono, vamos a alertar al colombiano en cosas que tienen que ver en política. La política es algo muy importante que los colombianos debemos de asumir, conocer, porque la política es buscar que nuestros derechos inalienables sean concedidos, sean respetados y que en el ejercicio político el gobernante de turno que en este momento esté, su deber consagrado en la Constitución es defender esos derechos fundamentales de los colombianos en materia de la salud, en materia de la justicia, en materia educacional, en materia laboral, en materia social. Por eso es muy importante que tengamos conocimiento de las personas que en su ejercicio, ya sean periodistas o políticos, les contemos a la gente lo que ellos están haciendo y cómo están desarrollando sus funciones, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si hacen buena pedagogía, si no la hacen. Entonces, el día de hoy, en este video, vamos a contar lo que está pasando con la señora Vicky Dávila, quien es periodista y directora de Revista Semana y que sin haberse desconectado de Revista Semana, se está impulsando para ser candidata presidencial desde ya al 2026. De hecho, quiero contarles a ustedes que Vicky Dávila, dentro del cargo de directora de Revista Semana, fluye en dos caminos, como periodista y como candidata. Preguntamos nosotros los colombianos, ¿eso es posible que se haga así? Cuando la señora Vicky Dávila, estando dentro de la Revista Semana, está percibiendo más de 950 millones de pesos en contratos con el Estado. No directamente Vicky Dávila, pero sí Revista Semana. Es decir, Revista Semana cobra al Estado por pautar y Vicky Dávila, siendo periodista, usa la Revista Semana para manejar política. Me pregunto, ¿eso es algo normal que se pueda hacer en este país? Hasta donde yo he visto, todos los candidatos que se impulsan buscan sus ingresos o su financiación de sus campañas, pues con lo que tengan a la mano. Pero aquí lo que pasa es que la señora Vicky Dávila está haciendo campaña política con el dinero del colombiano, con el dinero del colombiano, con los dineros de Medellín, con dineros que han sacado en partidas grandes de la gobernación de Antioquia y de Medellín, el señor Rendón, el señor Fico Gutiérrez, y lo aportan a Semana para con eso pagar encuestas a Guaymallú, en donde amañan las encuestas de tal manera que salga en la encuesta que la señora Vicky Dávila y el señor Sergio Fajardo están ganando la contienda y que posiblemente esos son los candidatos del 2022. Aclaremos una cosa muy importante. Estos personajes de la derecha nunca en la vida van a ir para defender los derechos fundamentales de los colombianos, sino los derechos y privilegios armonizados en los intereses de ellos, como es buscar de qué manera ellos consiguen el dinero del erario público para sus propios fines, sus propios intereses, como por ejemplo, coger dinero del Estado y apalancarlos en los negocios bursátiles, en la banca, por ejemplo, coger el dinero y meterlo en un trading para que se mueva el dinero y de ahí saquen sus ganancias, mover dineros a paraísos fiscales como Panamá o como Suiza, pero ellos en ningún momento los dineros que toman, de los que se apropian corruptivamente,
van a hacer uso de esos dineros para ayudar al pueblo colombiano. En esta semana que transcurrió, el presidente Gustavo Petro lanzó la propuesta para hacer una inversión forzosa, algo que ya en otros negocios, en otros gobiernos se ha trabajado. Pero el trabajo de la derecha, más especialmente de esta señora Vicky Dávila, se fomenta en generar mentiras, como por ejemplo decir, es que el presidente Gustavo Petro se va a expropiar de los dineros, de los ahorros de los colombianos, y le siguió detrás Miguel Uribe Turbay, y le siguió detrás Miguel Polo Polo, y le siguió detrás La Cabal, y le siguió detrás cualquier cantidad de gente de la derecha afirmando eso, hasta el punto que el Centro Democrático se toma el uso de denunciar al presidente Gustavo Petro por pánico económico, cuando esta propuesta que él ha generado bajo lo que entra nuevo en la banca, como es el grupo Bicentenario, es para que esos capitales que se encuentran sin mover, que no son capitales como el capital de un colombiano que se gana el mínimo, sino hablamos de capitales mayores a 297 billones de pesos al término del 31 de mayo del 2024, que es bajo ese capital que se va a trabajar. Como está quieto, entonces se pretende usar para moverlo en el ejercicio de trabajar créditos baratos, créditos que se puedan dar a las empresas pequeñas, a los campesinos, para mover la economía en este país. Y así, de esta manera, conseguir que los colombianos se potencialicen y nosotros podamos ganar. Pero la señora Vicky Dávila, a quien el Estado, a través de Revista Semana, le están pagando 950 millones de pesos en diferentes contratos, esos dineros los están usando para pagarle la campaña de esta señora, para pagar las encuestas amañadas de esta señora, para decirle a los colombianos que esta señora está ganando cuando eso no es verdad. También les cuento a ustedes que Roma Rosa, un abogado que sigue mucho toda la incursión de esta señora, ya se cansó, no aguantó más y demanda a la fiscalía. Va a presentar la denuncia el día lunes para que esta señora le hagan su justicia. O sea, la señora creó pánico económico con mentiras. Tantas son las mentiras que creó la señora. ¿Cómo serán las mentiras tan bárbaras y la perversidad de esta señora que Bancolombia, muy curiosamente, tenía que ser el día 15, el día que los colombianos reciben su quincena, su salario? Entonces ese día decide Bancolombia entrar en caos con fallas en su sistema. ¿Será que el sistema solamente falla en las quincenas? ¿O falla porque la señora Vicky Dávila dijo eso y no querían que los colombianos retiraran sus ahorros o retiraran su salario? Porque todo eso obviamente le afecta a un banco. Un banco que le retiren los dineros de las personas, que retiren el dinero, la mayoría, el dinero ya no está en el banco, entonces el banco no puede tomar en uso el dinero para trabajarlo en el trading o en un forex o en otras cosas diferentes donde se mueva el dinero y pierden. Entonces, la razón es que la señora Vicky Dávila creó un pánico económico. Ahora bien, más curioso está todavía esta parte. Vamos a mostrarlo inmediatamente. Vamos a entrar aquí, campaña política Vicky Dávila, 28 de agosto de 2024. Vamos a mirar esto. Las imágenes nos dicen acá. Va. Sale una imagen donde dice, por acá, acá está. Esta es la imagen. Sale esta imagen acá, ¿no? En la red X, en la red social X, donde la señora Vicky Dávila se lanza. Aquí está. Donde la señora Vicky Dávila se lanza en una campaña política
para recorrer más de 30 ciudades y regiones en los próximos meses es que para entender mejor sus desafíos y retos y ayudar a visibilizar sus logros. Que lo importante es estar en la calle con los colombianos, dice así, ¿no? Lo curioso es que la señora Vicky Dávila, ¿dónde va a parar primero? En Medellín. ¿Por qué va a parar en Medellín? Porque justamente hay un contrato de 50 millones que le paga la alcaldía de Medellín a Revista Semana. Entonces es de ahí, más los 950 que se filtraron, que vamos a mirar eso también, ¿sí? Vamos a mirar acá, otro punto por acá, esto se llama zurdos por Colombia. Ah, aquí está. Espérate a ver cómo está la cosa acá. Aquí tenemos una lista de los contratos que tiene Revista Semana, con las fechas como viene, ¿no? Por ejemplo, este que es grande, a ver, vamos a mirar este de 396 millones. Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales. Nombre de, o sea, quien está como el ejecutor, ¿no? De ese proceso, Revista Semana. Gobernación Norte de Santander. Eché a ver cuál otro más. Todos los que están acá, por ejemplo, este es de 135 millones. Alcaldía Municipio de Ibagué. Secretaría de Transporte y Movilidad, 120. Alcaldía Municipio de Ibagué, 60. Gobernación de Risaralda, 57 millones. Municipio de Pereira Oficial, 50 millones. Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, 24 millones. Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, 21 millones. Empresa Social del Estado Hospital Emiro Quinteros Cañizales, 20 millones. Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, 20 millones. Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, 19 millones. Santiago de Cali, 10 millones. Biblioteca Pública Piloto Medellín para América Latina, 9 millones. Bueno, pero el contrato más grande, obviamente, es el de 396.103.400, que es de Asocapitales, lo tiene Semana. Todo esto es de Semana. Es decir, todos estos dineros, ¿no? De ahí Semana sacará para pagar la campaña política de Vicky Dávila. Es decir, Vicky Dávila no va a sacar plata de su bolsillo, de sus recursos, no señor, va a sacar dinero del Estado. Y con ese dinero del Estado ella financia toda la campaña, paga las encuestas y todo eso, puede hacer trampa, puede generar mentiras, en fin, todo esto. Todo esto que tiene Semana y aún así hablando pestes de Petro, diciendo todo lo que puedan de porquería del gobierno de cambio, y sin embargo el Estado le está pagando a Semana. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Eso es lo que nosotros vemos acá. Entonces dice así. Uno de los seguidores del gobierno, zurdos de corazón, dice así: desde que Gustavo Petro se posesionó a hoy, la revista Semana ha recibido del erario de entidades públicas alrededor de 950 millones de pesos en contrataciones. Increíble que desde lo público se financie un medio que más del 90% de sus publicaciones son en contra del gobierno nacional. Ahí está para que lo conozcamos. Ahora bien, vamos a mirar otro punto más interesante. Vamos a mirar a Roma Rosa. A Roma Rosa. Para empezar, pues uno se preguntará quién es Roma Rosa. Roma Rosa dice así: lo que está mal
está mal aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien aunque no lo haga nadie. Él es un abogado y es periodista. Roma Rosa, ¿sí? Nos cuenta interesantes cosas. Vamos a mirar acá. A ver, por aquí. Entonces acá, por ejemplo, Roma Rosa dice acá. Entonces, es oficial, el nuevo partido político avalado por la FLIC, ¿no? Es Revista Semana de Gabriel Chirlinsky con su candidata, la pedicurista Vicky Dávila. ¿Cuándo se destaparán Julito, Néstor Morales, Luis Carlos, Dercy, etcétera? ¿Qué daño a la democracia y a la verdad? ¿Sí? Eso es lo que dice él. Bueno, más abajito por acá. Encontramos esto que está acá, esto que está aquí. Ahorita vamos a escuchar lo que dicen acá en este pequeño tweet de menos de un minuto. Dice, aquí Roma Rosa, el 16 de agosto, dice, me mamé de Vicky Dávila y de sus mensajes de odio que con mentiras desinforman y son contrarios a la verdad. Radicaré denuncia ante la señora Camargo, fiscal general de la Nación, lo que sugiero a los colombianos por pánico económico. No solo el gobierno tiene legitimación, también los que somos afectados. Eso dice acá. Ahorita vamos a escuchar un poquito acá esta parte. Escuchemos al exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Y sacarla cuando quiera, o sea, como es hoy en día. Ese no es el tema. El tema Ahora, lo que pasa, exministro, es que imagino que usted comprende el temor de la gente, porque al fin y al cabo la gente siempre ha manejado su plata en Colombia como ha querido. Digamos, está acostumbrada a que si hoy tiene 20 pesos en el banco, pues su plata le da un rendimiento y cuando quiere la saca y cuando quiere la invierte y si quiere se gana una platica de interés o lo que quiera, ¿cierto? Pero con esto pues la gente siente que le están cortando su libertad en el manejo de su plata. Y creo que es incorrecto, como le dije al comienzo de mi respuesta. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. La gente pues, tal vez la presentación que ha hecho el gobierno puede ser inadecuada para eso, pero no es, a nadie se le está quitando la plata, a nadie se le está expropiando. La gente va a poder seguir teniendo su plata en los bancos y sacarla cuando quiera, o sea, como es hoy en día. Ese no es el tema. El tema es... Ahora, lo que pasa, exministro, es que imagino que usted... Ahí está. Entonces, eso es lo que acaba de contar el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Entonces, ya sabemos por dónde va la cosa en materia de estos detalles. Pero bien, entonces, las últimas cosas, vamos a mirar acá lo de Gustavo Petro. Bueno, hay una cosa muy interesante. En vista de que se lanza Vicky Dávila a esa campaña política, a recorrer esas 30 ciudades del país, a escuchar y a mirar qué retos tiene y todo eso, pues a mí me da risa porque una señora que hace tanto mal a un gobierno de cambio, que es bueno, no creo que nos pueda brindar alguna cosa buena en esta vida. Más si quiere ser una presidente, yo creo que más bien ella lo que quiere es brindarle algo bueno, pero a los que tienen plata, a los ricos, a eso sí tiene mucho que, pero para eso sí van a hacer uso del erario público, mirando a ver de qué manera se lo roban, mirando a ver de qué manera entra el proceso nuevamente, un país nuevamente en guerra, con pobreza, con miseria, con desempleo, con un PIB bajo,
con pocas inversiones, con poco turismo, con más incremento en el petróleo, en el carbón, con menos agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, al ver todo esto, ¿qué hace? Esmeralda Fernández, senadora por el Pacto Histórico, nos contó hace 20 horas lo siguiente. Ya estamos en la segunda Asamblea Nacional de Colombia Humana con el liderazgo del presidente Petro Gustavo. De aquí saldrá un mandato de unidad para invitar a todas las fuerzas progresistas a unirse y asegurar un nuevo triunfo en el 2026 y la continuidad de nuestro proyecto político. Así que con esto se le va a poner muy dura la situación a la señora Vicky Dávila, porque si se lanza una persona del pacto histórico con fuerza para que en el 2026 los colombianos volvamos a ganar este proyecto político, entonces el pueblo sigue creciendo, sigue mejorando, se sigue limpiando la casa, porque en 4 años no acaba esto que es tan tremendo lo que había pasado en anteriores décadas. 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, con una casa completamente al revés, terrible. En este gobierno se destaparon todas esas ollas podridas de corrupción que existían, y aquí ya, por lo menos hoy, los colombianos se dieron cuenta que Revista Semana está recibiendo 950 millones de pesos, ¿sí? Yo considero que esos 950 millones de pesos es para hacer pautas, ¿no? Pero en medio de todo, de los 950 millones de pesos les queda dinero para hacer el proceso de la campaña de la señora Vicky Dávila. ¿Será que no? ¿Me equivoco? Yo creo que es así. Pero así están las cosas. Otro que también afirmó fue Miguel Ángel. La Colombia Humana hoy se reúne para marcar la ruta de la unidad de las fuerzas progresistas de Colombia. Unidad y organización, el único camino para que la fuerza popular siga gobernando. Porque está la derecha tan extremadamente desesperada que que buscan como sea, cómo ensuciar el gobierno, cómo hacerle daño a través de campañas mediáticas, de noticias falsas, pero gracias a Dios existen los detectores de mentiras, como Silla Vacía, que es un detector de mentiras, entonces puede en cierta manera defender el gobierno de cambio. Y lo más importante es que la mayoría de los que estamos detrás del micrófono trabajando en desmentir las noticias falsas que emiten a momento, cada minuto, cada segundo, desmintiendo todas estas mentiras, también en cierta manera le estamos ayudando al colombiano. ¿En qué forma? En hacer pedagogía, en buscar las formas, las vías, la comunicación para que la gente nos oiga, nos vea, nos escuche y aprenda. La política siempre la han forrado como un estado de corrupción, el político que roba, que habla y no cumple sus promesas, pero el gobierno de cambio nos ha mostrado algo completamente diferente. Nos ha mostrado que la política humana está diseñada para que se defiendan los derechos de los ciudadanos en un país, para que los proyectos que van en favorecimiento a un pueblo se realicen, se aprueben, se ejecuten, para que las personas en materia de las leyes lo conozcan perfectamente y no incurran en el pecado de un delito. Que la gente siempre esté enterada, que la gente esté preparada. Mire, yo siempre he dicho algo muy importante: cuando las personas están educadas, cuando las personas están enteradas, cuando las personas están preparadas, menos errores cometen. Entonces, si una persona cae en un delito, es porque no tiene conocimiento, ¿sí? O es porque alguien detrás le está pagando tanto dinero para que caiga en ese delito, como le pasa al señor Polo Polo, como le pasa a Vicky Dávila. Todos ellos son personajes que son pagados por la derecha y ellos
incurren permanentemente en pecados, en delitos. Lamentablemente, unos están hechos para estar permanentemente calumniando, pero sin pruebas. Y eso es un delito. Hacen injuria, sin pruebas, pero eso es otro delito. Crean pánico económico, algo muy grave. Eso es un delito, pero no lo conocen, no investigan. Lo que pasó con la señora Vicky Dávila en esta semana es que abre su boca, dice que a los colombianos les van a expropiar los ahorros, pero la señora no se toma la molestia de hacer pedagogía. Lo más curioso, y el chiste se cuenta solo, es que ella quiere lanzarse, o ya se está lanzando como candidata para la presidencia del 2026. Pero me pregunto, ¿una persona con falta de tanto conocimiento podrá lidiar con un país como Colombia? No, no puede. Es peor que un Iván Duque. Es mucho peor que un Iván Duque. Es más peligroso que un Álvaro Uribe Vélez. Y es más, digámoslo así, en términos más toche que un Andrés Pastrana. ¿Sí? Entonces, para la Colombia que aquí tenemos, se necesita una persona con una fuerza total de liderazgo, una persona completamente empoderada de conocimientos en diferentes leyes, en diferentes problemas que tiene el país, en mirar cómo va a cubrir las necesidades que tiene un pueblo, en mirar dónde más se requiere atención. Aquí, por ejemplo, donde más se necesita atención en este momento es en la salud y en la educación y en la parte del campo. Ahí en esos 3 puntos se necesita mucha atención, pero también se necesita enderezar y cuadrar un tanto la rama judicial porque está demasiado torcida. ¿Pero por qué está torcida? Porque anteriores gobiernos que eran manejados por la derecha, con las tantas reformas a la Constitución, la vinieron degenerando, poco a poco la degeneraron hasta que hoy en día hacen lo que hacen y no sucede absolutamente nada. Por eso es importante que el líder que llegue en el 2026, el que tome el mandato en el 2026, debe ser una persona altamente empoderada y con otra cosa muy importante que también hay que tener en cuenta acá. Excelentes relaciones internacionales, porque lo que hizo la señora Vicky Dávila de tratar de meterse como enemigo a China, gravísimo, grave. Estaba también a un pelo de meterse a otro enemigo como Rusia. A Colombia no le conviene tener de enemigo a China, menos a Rusia, ni tampoco a Estados Unidos. El gobierno colombiano todo el tiempo está en uso, en atención, en foco hacia buscar las vías para establecer la paz, porque la paz es importante. Un país sin paz es grave porque un país sin paz todo el tiempo está en guerra y un país en guerra, y si no está suficientemente dotado, cualquier otra potencia mundial lo fulmina. ¿Por qué no miramos un poco atrás lo que ha pasado con Siria, lo que ha pasado con Yemen, lo que pasó con Ucrania, lo que ha pasado con Gaza? ¿Por qué? Tal vez porque simplemente estos países no han contado con un poderoso líder, gobernante, alguien humano, alguien que esté enfocado en mirar vías de cómo darle crecimiento a su país, tomando como fortalezas y como oportunidades las cosas buenas que el país puede hacer, lo que pueden hacer sus ciudadanos en ese momento. Pero si toman en uso las debilidades, las amenazas, no se puede hacer nada. Un país que está todo el tiempo fabricando solamente el plan de la guerra, no puede avanzar, jamás. Un país que está en función de tomar sus oportunidades y sus fortalezas, ese sí va a crecer circunstancialmente. Por eso es tan importante esa parte. Entonces, ahí ustedes ya conocen, ya saben para dónde va la señora Vicky Dávila. Y de hecho, me imagino que al llegar acá a Ciudad, y lo primero que va a hacer es durante 2 horas rajar de Petro.
Después, hablar de su propuesta 10-10-10, que ni ella misma la entiende. Tratar de entender qué es lo que el pueblo quiere, pero finalmente no podrá entender el pueblo porque la forma como ella piensa no le da pie para poder entender lo que está pasando. Entonces, realmente quien en este momento así se favorece será Revista Semana. ¿Por qué? Porque pues la gente lo va a conocer, pero también igualmente tienen que tener cuidado porque con una persona como Vicky Dávila, fácilmente Revista Semana puede entrar en quiebra. ¿Sí? Porque una persona que maneja mal el nombre de Revista Semana, que actúa mal, ¿cómo le puede ir? Mal. Bien, vamos a otro punto. Otro punto importante. Cuando un pueblo observa que su mandatario hace todo lo posible para darle vía a que los campesinos estén mejor en la materia económica, veamos lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro hace 20 horas. Lo dice Alejandro Ocampo. Él es congresista. Presidente Petro Gustavo sella alianza histórica con el Grupo Éxito para que le compren los productos a los campesinos. Esto permitirá transformar a los territorios más excluidos de nuestro país e impulsar los productos productivos gracias al programa De la Tierra a tus manos. Es un programa de la tierra a tus manos. Entonces, estas cosas que están saliendo no las dicen ni en Caracol, ni las dicen en RCN, ni las dicen en Revista Semana. En ninguna parte van a decir eso. Pero está sucediendo. Está sucediendo. Por eso era también interesante lo que decía el presidente frente a la inversión forzosa. Esos capitales que se encuentran quietos, que están por encima de los 296 billones, deben ser usados, ¿no es cierto?, para hacer impulso en créditos con tasas menores a las que ofrecen normalmente los bancos privados y permitir que más campesinos, más colombianos puedan tener acceso al crédito para poder crecer la industria, para poder crecer la economía, para poder reactivar más la economía. Si muchas veces nosotros vemos en los restaurantes, en las tiendas, en donde sea, los productos un poco costosos, es debido a eso, porque no tenemos suficiente capacidad para poder pagar. Entonces, a razón de eso, pues ni modo, tremendo. Pero cómo están las cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces creo que eso es todo en este video, pero lo importante de todo esto y en conclusión es que la señora Vicky Dávila ya fue denunciada y la denuncia ya está escrita y la denuncia se estará radicando el día lunes por este abogado Roma Rosa. Amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.